Como siempre, empezamos con los mantras y los mantras lo que están invocando, en pocas palabras, es el poder universal o el poder de la vida o la esencia de todas las cosas que nosotros meditadores anhelamos conectar con y vivir desde la esencia de la mente, la esencia de la vida, la luz interior. Vamos a empezar con el OM. Inhalamos profundo. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Bienvenidos, tanto los que se están conectando por Zoom como los que se están conectando por Instagram. Estas clases las doy como servicio a la comunidad, pero también se agradecen contribuciones que las pueden hacer a través de Zello o Venmo. Venmo es @yogitomas y Zello es tomasero@gmail.com. Se agradecen. El tema de la clase de hoy sí me acuerdo, gracias a Dios. El tema es Satya. Y pongo también las palabras de Jesús: la verdad os hará libre. Y escogí ese tema. ¿Por qué lo escogí? Al final no sé, me vino. Pero hoy hablando con una amiga hablábamos de ese desafío de hoy en día, de saber cuál es la verdad, qué es lo que está pasando. Sobre todo cuando uno ve las noticias y por un lado está lo que los medios dicen y por otro lado está lo que las teorías conspirativas dicen en YouTube y por algo está lo que mi tía dice y lo que mi amigo dice y hay tantas versiones sobre qué está pasando, ¿no? En el mundo allá afuera. Pero igual que ocurre esa inestabilidad de no tener una claridad de qué ocurre en el mundo, también tenemos el desafío que nos pasa con nosotros mismos, que a menudo no estamos claros de por qué hacemos lo que hacemos y por qué vamos para donde vamos. Y no estamos claros ni de quién somos ni de qué queremos. ¿Les ha pasado? ¿Resuena contigo? Y gran parte del camino espiritual, y específicamente desde donde yo vengo y desde mi perspectiva como practicante de yoga, y también como coaching ontológico, pero ahorita voy a hablar desde la perspectiva del yoga. La búsqueda de la verdad es la esencia del camino del yoga. El yoga, igual que la ciencia, busca la verdad. Busca algo en lo cual nos podamos apoyar, algo que sea concreto, algo que me sea un verdadero piso sobre el cual construir mi vida.
¿no? Y, y es bello que la cita de Jesús, la verdad os hará libre, está muy conectado con el entendimiento también de por qué en yoga se busca la verdad. Porque una vez que tú sabes cuál es la verdad, en yoga te dicen, esa verdad te hace libre, ¿no? Entonces, para hablar un poquito del concepto verdad, entendido dentro del mundo del yoga, tenemos que ir a la palabra satya, que es uno de los llamas o restricciones de el Ashtanga Yoga. Son los 8 pasos descritos por el sabio Patanjali sobre aquellas cosas que debe practicar un yogi cuando está practicando yoga. Y la primera es ahimsa, pero la segunda es satya. Y satya habla, una manera de traducirlo es la verdad. Pero si nos vamos un poco a la etimología del sánscrito, satya viene de sat, de la sí, se llama de la sílaba sat. Y sat es la misma sílaba que se usa en la palabra cuando cantamos los mantras Sat, Chit, Ananda, Sat, Chit, Ananda. Sat es una de las cualidades del ser. Quiere decir que cuando los hindúes buscan la verdad, ellos miran para adentro. Nosotros los occidentales cuando buscamos la verdad, tendemos a mirar hacia afuera. Tendemos a buscar la verdad allá en el mundo. Y los hindúes dijeron, no, no, no. Ya desde la filosofía básica, para encontrar la verdad tienes que ir a eso que tú eres. Porque si te pones a pensar un poco, el mundo que tú estás experimentando, lo estás experimentando en ti, gracias a eso que tú eres. Así que si en algún lugar vas a encontrar tu verdad, la vas a encontrar dentro de ti, no afuera de ti. Y como decía, Sat es una de las cualidades de tu ser esencial. Entonces aquí viene también otro concepto que en yoga está la idea de un ser esencial y un ser que no es tan esencial. ¿Y por qué se le habla de un ser esencial? Digamos que hay una parte de ti que no cambia. Hay una parte de ti eterna. Hay una parte de ti que trasciende el cuerpo y esta persona y esta vida. Y esa parte de ti en yoga se le llama el ser esencial. Porque trasciende hasta las palabras, trasciende los conceptos. Te pones a pensar cuando eras bebé, no había palabras en tu cabeza, sin embargo existías y había una sensación de existir. Ese ser que está allí, primordial, eterno, más allá de todos tus conceptos de ti o de la vida y tus creencias, ese es el ser esencial. Y en yoga, Sat está conectado a ese ser esencial. Y también, por eso muchas veces Sat es traducido como existencia y también es traducido como aquello que es real, aquello que es observable, aquello que puedes experimentar en tu campo de experiencia. En eso tú puedes confiar, en eso que tú estás experimentando y no aquello que tú estás conjeturando, no aquello que tú estás utilizando un tema mental para, para descubrir, ¿sabes? De aquí que también en la India, cuando se habla de la verdad, Sat, es importante hablar de las palabras, ¿verdad? Porque es en las palabras que nos perdemos. Es en las palabras que perdemos el contacto con la verdad, porque las palabras no son la verdad, las palabras son símbolos, ¿verdad? Es como decir, esto es un algo y otra cosa es la palabra taza. Son dos cosas aparte. La taza, palabra, tiene una cantidad de connotaciones que a lo mejor esto no las tiene. Qué sé yo, a lo mejor cuando yo digo taza, a ti te viene algo rojo. En cambio, esto no es rojo, es blanco. O te viene una taza y te viene la tacita de té. Entonces, hay un tema con las palabras y la realidad. Que una vez que empezamos a usar palabras para describir nuestra experiencia, ya solo con ese acto, es como que nos estamos empezando a separar de la realidad, de aquello que está en tu campo de experiencia, aquello que es descriptible
y observable. Entonces, por eso muchas de las prácticas de yoga quieren sacarte de las palabras y traerte a la experiencia que tú estás teniendo en el momento presente ahora. Y observar eso. Cuando decimos observar es tanto tu entorno como observarte a ti. Y en ese acto de observarte, ver, cuando hablamos de la verdad última, quién eres, qué eres tú. Y es un poco allí donde va la filosofía del yoga cuando habla en la búsqueda de la verdad. Está buscando qué es eso que nosotros somos y que en mí yo puedo confiar, yo puedo construir, yo puedo hacer algo estable en mi vida. Porque nuevamente la filosofía del yoga dice, todo allá afuera cambia, todo allá afuera muere, todo allá afuera se transforma, que es aquello en lo cual podemos hacer un verdadero asidero y sentir que podemos confiar. ¿En qué puedo confiar? ¿Qué me puede dar estabilidad? ¿Qué me puede dar seguridad? Entonces, está ese tema de la verdad como algo que trasciende las palabras, pero es una experiencia que tú puedes tener. ¿Okay? Y ahí es donde queremos ir. Y ahí es donde viene la palabra libertad. Porque la libertad está conectado con la verdad. En las palabras de Jesús, la verdad os hará libre. Y en las palabras y en la filosofía del yoga, la meta del yoga es libertad. Entonces, ¿libertad de qué? De sufrimiento. La verdad te va a hacer libre de tu sufrimiento. Es decir, que sufrimos porque vivimos, digamos que, en una misinterpretación de nosotros mismos y de la vida. Como que cuando vivimos la vida, no estamos entendiendo la vida y no nos estamos entendiendo nosotros mismos. Y esa confusión nos crea sufrimiento. ¿Cuál es la confusión fundamental? La confusión de la identidad. Lo que tú crees que eres, realmente no eres. Lo que tú crees que la vida es, realmente no es. Porque cuando la manera en que nos estamos entendiendo nosotros mismos, ya por ahí estamos equivocados. Y por eso estamos sufriendo. ¿Y cuál es el problema de identidad? Básicamente este, que como vivimos en palabras, nos identificamos con las palabras con las que vivimos. En vez de identificarnos con el poder de la mente que genera las palabras, nos identificamos con las palabras en nuestra mente. Y esa identificación hace que percibamos al mundo bajo el lente de nuestras palabras. Ya no podemos experimentar el mundo como lo experimenta un bebé, la pura inocencia de una totalidad. Y cuando experimentamos el mundo, nos hacemos un cuento de todo. Un cuento de mí, un cuento de Flor, un cuento de Chicho, un cuento de Nusita. Nusita es una amiga aquí en Instagram. Nos hacemos un cuento de cada cosa. Y en esos cuentos que nos hacemos, nos identificamos con ellos. Pero los cuentos no son la realidad. Los cuentos son solo cuentos. Y ese cuento con el cual nos agarramos a menudo hace que entremos en resistencia o rigidez. Entonces, para dar un ejemplo, me hago el cuento de que yo soy estúpido. Cuando yo era chiquito, a lo mejor, yo Tomás tenía ese cuento, mis hermanos me hacían muchísimo bullying. O sea, ¿cómo se dice en venezolano? Que póngalo en el texto por ahí. No se dice venezolano bullying. Chalequeaban, chalequeo. Me tenían jodido. Me tenían jodido. Me chalequeaba. Me chalequeaba, me tenían jodido, todas esas. Y era un constante, ¿sabes? Joderme. Y yo me sentía el más ingenuo, el más tarado, de chiquito. Me jodía mucho, dice por ahí aquí en el acabar.
Y se me creó una idea en mí desde chamo joven donde yo pensaba que había algo malo en mí, porque era tan ingenuo, porque era tan inocente. Eh, y se empezó a convertir parte de mi identidad. Yo me empecé a creer eso. Aunque en momentos donde yo puedo ser nada, que la mayoría de las veces yo no soy nada ingenuo y nada inocente, las veces en que lo soy, me agarraba de allí y caía en un profundo dolor sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque como yo soy ingenuo, soy inocente, soy menos que los demás. Como soy menos que los demás, me siento falto, me siento... Y ahí hay un dolor. Eso es solo por dar un ejemplo de cómo nos hacemos ideas de nosotros, que si te pones a ver, y aquí hablo un poco de coaching, cuando yo hago coaching, ¿qué es lo que hacemos en coaching? A menudo cuando la gente nos llega con un cuento de su cabeza de por qué están sufriendo, les decimos a la persona, tráeme a los hechos. ¿Qué está pasando? Cuéntame qué ocurrió. Descríbeme la escena ante la discusión entre tú y tu marido. ¿Qué ocurrió? Entonces la persona empieza a describir lo que ocurrió. Y cuando vemos esa distancia entre lo que ocurrió y cómo la gente echa el cuento, ahí es donde está el sufrimiento. A menudo lo que ocurrió, lo que hay son hechos. Bueno, es que él me gritó, dice la mujer, y me gritó fuerte y me dijo que yo no sabía hacer lo de la computadora. ¿Okay? Y entonces, ese fue el hecho. Él le dijo, tú no sabes qué haces con esa computadora. ¿Okay? Y entonces ella sintió que cuando él le dijo eso, le estaba diciendo que ella era una tarada y que ella no sabía qué hacer y la estaba menospreciando, le estaba haciendo bullying y la detestaba y no la quería. Ese es el mundo interpretativo. Si uno habla con el marido, le dice, no, yo lo que le estaba diciendo muy categóricamente es que ella siempre cree que tiene todo y yo lo que quería decirle es que de eso ella no sabía, por tal y tal cosa. Y no había toda la carga emocional que ella le estaba poniendo y la cantidad de juicios que ella le está poniendo a esa frase. Entonces, nuevamente, el tema es aprender a distanciar hechos, cosas observables, de interpretaciones. La misma filosofía del yoga es como que tráete a la realidad, tráete a la hora, tráete a la luz, al piso, al aire y salte del cuento que tienes en tu cabeza, porque la mayoría de las veces lo que estás pensando es una cantidad de juicios que no tienen nada de basamento real, sino en cosas que te has aprendido a creer de ti mismo o creer sobre la vida. Y ahí es donde está nuestra falta de libertad. Y cuando hablamos de libertad, es libertad de sufrimiento o libertad emocional. Porque a medida que tú te crees, que Tomás se cree el cuento, que él es un ingenuo, inmediatamente él se cree el cuento que es menos, inmediatamente ahí Tomás se siente mal. Y cuando Tomás se siente ya mal y se siente menos, ¿qué pasa con Tomás? Se pone inseguro y dice cosas torpes, y entonces se convierte en un ciclo vicioso donde Tomás se cree más ingenuo, más torpe, más tarado, y se vuelve esos ciclos que se reinfuerzan, que también tienen un nombre, que es profecías autocumplidas, si me acuerdo bien. Que es que tú te crees algo y como te crees eso, lo terminas manifestando. Y cuando ocurre, te dices, viste, yo sabía que yo era un tarado. Pero claro, eso ocurre porque tú te estás creyendo. Aquí Yogando aquí pone, sal del cuento y dile sí a la vida. Eso lo dijiste en un taller y a mí me gustó mucho. Entonces, una de las maneras de hablar de la verdad es aprender a separar y dar cuenta cómo tus pensamientos y cómo describes y cómo piensas sobre las cosas están haciéndote ver la vida de una manera que te están haciendo sufrir. Y que parte de la disciplina del yoga es aprender a estar presente con lo que estás pensando y separar. Epa, ¿yo por qué estoy pensando esto? Porque yo estoy pensando que soy tarado. ¿Qué he hecho yo ahorita que es tarado? Nada.
O me equivoqué aquí, pero eso no implica que soy tarado, solo que estoy aprendiendo en esta área y que todavía la estoy desarrollando. Entonces, es empezar a ver, tener disciplina en cómo pensamos, mirada, eso es lo que estamos cultivando con la meditación, una capacidad de estar presente con lo que estamos creando en nuestra cabeza. Y una capacidad de o soltar ese pensamiento o recrearlo más coherente con la realidad o con donde queremos llevar nuestra manifestación. Entonces, eso por un lado. Otro lado está esta bella connotación que existe tanto en el budismo como en el yoga, de relación entre satya, verdad, y no violencia, o ahimsa. Ahimsa es el primer yama o restricción de los yamas y niyamas de Patanjali, los preceptos que un yogi debe seguir. Y el que le sigue a ahimsa, la no violencia, no hacer daño, es satya. O sea que antes que satya está la no violencia. Entonces, implícito en satya, en yoga, está la idea de no hacer daño. Entonces, la verdad no hace daño. La verdad siempre, como decía uno de mis maestros, vivifica el alma. Y por eso cuando nos comunicamos, una de las cosas que tenemos que estar conscientes es no hacer daño a otros. Y a menudo donde hacemos daños a otros no es cuando estamos describiendo la realidad, es cuando estamos usando juicios. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, es que tu cuarto es un zaperoco, ahí estoy haciendo daño porque estoy dando un juicio. Zaperoco, algo chimbo, un desastre, un desorden. Esa persona se puede ofender. Pero si yo digo, cuando yo veo tu cuarto, me siento un poco perdido porque yo tiendo a tener las cosas más colocadas en ciertos lugares y tú las tienes en todos los lugares. Eso es describiendo un poco más mi realidad y la realidad que estoy observando. Mientras vamos a la realidad, menos herimos, ni a nosotros mismos ni a los demás. Mientras más hablamos desde los juicios, más tendemos a herir y a hacer daño. Y más tendemos a separarnos de este entendimiento en yoga, que todo en la vida es bello y bueno, si lo miramos con la mirada correcta. Y esa mirada correcta es aquello que mira sin juzgar, aquello que solo mira el fenómeno y lo recibe tal y como es, sin rechazarlo ni apegarse a eso. La mirada de un yogi es todo es Shiva, todo es Dios, todo es una manifestación de lo divino. Todo es este poder del universo tomando formas. Por eso un yogi, cuando piensa y cuando habla, no hace daño, porque ya desde su percepción de la realidad está honrando todo lo que ve y no lo está juzgando negativamente. Entonces, esto en cuanto un poco al tema de gestionarnos a nosotros mismos en el vivir. En el tema de la meditación, Satya tiene que ver con que cuando uno medita, tú estás en una profunda observación de todos los niveles de tu ser. Tú estás sintiendo cuerpo y lo que está allí. Tú estás reconociendo emociones y lo que sea que puedes percibir de ellas. Tú estás observando pensamientos. Y tú quieres quedarte como eso cuando meditas. Tú quieres quedarte con ser un profundo observador y no juzgar nada. Cuando juzgas es cuando nuevamente estás cayendo en un tema de juicios y los juicios y las palabras te empiezan a separar de la experiencia y empiezan a hacerte ver otras cosas que no están allí. Entonces, muy importante en meditación es mantenerte como un observador curioso de la experiencia sin tratar tanto de juzgarla, pero sí de percibir, de observar. Uy, ¿qué siento aquí? Hay tensión.
Cuando siento esa sensación allí, noto un tono emocional. Sí, estoy agitado. Cuando siento esa agitación, ¿qué siento? Bueno, es como una presión aquí, una tensión que va para allá y es como si tuviera ansiedad. ¿Ok? Eso es, estás juzgando qué es lo que está allí. Si te quedas en el primer juicio, no hay problema. ¿Ok? Puede ser que sea ansiedad. Pero ya en un momento en que empiezas a andar con las palabras, pues te empiezas a separar de la experiencia y es muy importante que lo manejes. Pero también a veces usar una palabra te puede ayudar a conectar más con lo que está ocurriendo. Porque a menudo lo que vas a ver es que las emociones están asociadas a una creencia y a un pensamiento. Y cuando le empiezas a poner palabras, es como que empiezas a sacarle de la emoción el juicio o pensamiento que está detrás. Y cuando haces eso, puedes empezar a ver tu mente subconsciente. Eso que estás pensando y sintiendo, pero que no estás consciente que lo estás pensando y lo estás sintiendo. Y una vez que empiezas a ver eso, puedes liberarte de esa creencia en vez de esa creencia controlarte. Voy a dar un ejemplo. Qué sé yo, estoy trabajando y tengo resistencia a trabajar. No quiero trabajar. Y entonces, si no paro y siento, entonces a lo mejor digo, ay, que eres un flojo, Tomás. No, vamos, enfócate, trabaja. Me juzgo superficialmente, pero realmente no me doy cuenta de qué está pasando de verdad. Entonces, en ese momento me siento, me calmo, respiro, voy al cuerpo y conecto con la emoción, puedo empezar a conectar con lo que es real. Hay una emoción aquí en mi garganta, por ejemplo. Y si me voy ahí, me voy a dar, y esta tensión aquí en la garganta me conecta con tristeza. Y si me voy a la tristeza y la siento, y le trato de poner palabras a lo que está detrás de esa tristeza en la mente, es que a lo mejor es que tengo miedo. Y un niño dentro de mí está llorando. Tengo miedo a esta actividad. Y entonces, si me voy a por qué tengo miedo, es porque una parte de mí cree que no puede. Está ahí esa creencia, en el miedo y en la tristeza, ese niño que está llorando, dice, yo no puedo. Y entonces ahí es donde puedo empezar a ver, yo creo que yo no puedo. Entonces, ahí es donde yo realmente puedo, al ver la verdad de lo que yo estoy manifestando en mi subconsciente, puedo entonces gestionarme mejor y decir, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Estoy en un proceso de aprender a poder. Y cuando encuentro esa palabra que realmente tiene que ver con lo que está ocurriendo, puedo disolver ese bloqueo y la energía puede fluir en mi trabajo. Mientras muchos de nosotros nos quedamos como en una lucha contra nuestro subconsciente. No, es que eres un flojo, trabaja, pero no quiero trabajar, pero trabaja. Y nos estamos forzando y peleando porque no hemos dado a raíz a lo que subconscientemente estamos creando. Entonces eso de buscar la verdad es aprender a ver las capas de ti y ver qué estás creando momento a momento. Listo. Esa fue mi exposición. ¿Alguna pregunta? Aquellos que están conectados con lo que acabo de hablar, que si no nos vamos a la práctica. Por cierto, Flor, qué lindo ese perrito que tiene. ¿Todo está claro? Como siempre, no hay preguntas. Oye, yo creo que la gente tiene pena pública. ¿Será? Bueno, no voy a poner ese juicio allí. Simplemente vamos a poner que son personas muy inteligentes que no tienen ninguna pregunta. Nusita dice, Tomás, ya va. ¿Ya va qué, Nusita? Pon la pregunta. Aquí en Zoom son una cuerda inteligente y no tienen ninguna pregunta. Tommy, ya tus hermanos no te tienen jodido. ¿Qué son esas preguntas, Chicho? Personales, de cariño. Créeme que todavía me hacen bullying, pero hoy en día soy un poquito mejor manejando el bullying.
No sé cómo nadie te puede tener jodido con lo bello que eres. Ah, pues créeme que sí. Mi hermano es su deporte favorito. Pero no, pero hoy en día lo tomo ya desde otro espacio, no desde el espacio que lo tomaba de niño. Aunque Él no, está mostrando su debilidad. sí, bueno, claro, pero no vamos a entrar por ahí. Bueno, listo. Especialmente porque esto es público. Eh, Nusita, a veces, aunque observo el sentimiento, quiero como entender qué pasa, a dónde viene y cómo sanarlo. Entonces me confundo entre quedarme observando y no debería ponerme a querer resolverlo. Sí, Nusita, muy buena pregunta. Y esto requiere práctica. Una cosa es estar en presencia y sentir, y otra cosa es pensar. Muchas veces tengo un sentimiento de tristeza en la garganta y nos vamos a la mente. Y es, ¿y por qué estoy triste? ¿Qué me está pasando? Y ahí empezamos como en un discurso interior. Es que cuando yo era chiquito, mis hermanos me hacían bullying, entonces ya me creó un cuento. Y a lo mejor esa tristeza que estaba emergiendo no tenía nada que ver con ese cuento de bullying. Porque la mente hace mucho eso. La mente se crea un cuento de lo que está pasando cuando en el fondo no se ha calmado y en pura presencia experimentar esa tristeza. Y ahí lo que viene es un elemento que en el yoga se llama el buddhi. Es una cualidad de la mente que simplemente discierne, sin caer en manas, que es esa parte de la mente discursiva, mental, que piensa, es esa parte de la mente que simplemente observa y empieza a desarrollar lo que es una mirada intuitiva. Y la mejor manera de describir eso es que a veces, no sé, a veces un amigo te ha preguntado, Epe, ¿y cómo te sientes al respecto de tu marido con lo que pasó acá? Y tú le dices, coño, es que tengo una rechera con ese pendejo. Y de repente tú te paras y dices, no, ya va, no es arrechera. Me duele. Me duele que él haga eso. ¿Qué ocurrió en ese instante donde la mujer se paró y cambió la palabra? Ella fue al cuerpo y fue al sentimiento y se dijo, no, no, este sentimiento no es de arrechera. Este sentimiento es de que estoy dolido. Ahora, esa mirada que va allí a percibir no es una mirada discursiva, no es un acto mental, es una pura escucha de una experiencia. Nuevamente, es estar en contacto con la experiencia y lo que emerge de allí. Entonces, es tener, como yo digo, una mirada curiosa en la meditación, ¿no? Pero tampoco una mirada que quiera tener una expectativa de querer resolver lo que está allí. Porque también si estás con la expectativa vas a querer forzar una respuesta y ya no estás en la escucha. Estás en querer forzar algo. Entonces la escucha no fuerza nada. La escucha es curiosa, ligera, observa y ve qué tal. Esa parte de ti que quiere forzar es esa parte de ti que está en apego, que quiere un resultado, que piensa que la felicidad va a estar cuando tú resuelvas tu vida. Y ya de eso hemos hablado en otras clases. La felicidad no está cuando tú resuelvas tu vida. La felicidad está cuando tú aceptas lo que tu vida es ahora. Entonces, en esa capacidad de escucha sin querer forzar nada, a veces vas teniendo una claridad más de lo que está allí. A veces no, y no lo puedes forzar. Lucita dice, claro, eso no, es más lo de procesos de solo verlo y ir como desmantelándolo. Sí, yo iría ir sintiendo sin irte a la mente analítica que empieza a pensar al respecto. Es solo en presencia. Puede surgir, yo siento aquí esto. Ok, qué bueno, Lucita, qué bueno que te respondí. Aquí Olis dice, creo que los juicios los vemos desde que nacemos en nuestros cuidadores. Es por eso que los normalizamos. Sí, muy bien, Olis. La mayoría de los juicios los tenemos de papá, mamá, tío, abuela. Son los juicios de ellos que simplemente se fueron trasplantados en nosotros y nosotros seguimos creyendo eso como verdades.
¿Algo más? Sí. Y la sanación, Lucita, es el reconocimiento. Sanación es el reconocimiento de una herida, de una idea negativa en ti, sobre la vida o sobre ti. Una idea que te niega a ti o niega a otros. Cuando tú logras darte cuenta que esa idea no es verdad, es solo un cuento, y lo logras reconocer, ahí hay sanación. Pues el inicio de una sanación. A veces es difícil separar, aquí Yogando aquí dice, a veces es difícil separar pensamiento de sentimiento. Sí, muy bueno Yogando aquí. Se confunden. ¿Cómo hacer para que la mente no te engañe? Nuevamente, es aprender aquí hay un discernimiento que tiene que aprender a ocurrir con tu práctica, donde la mente tiene que estar en silencio. Es decir, que no te dejes llevar. Cuando uno está empezando a meditar, uno ve que la mente, que hay como diferentes etapas, y al principio la mente está muy inquieta y queriendo decir todo sobre todo. En la medida en que tú te vas calmando, hay más momentos de silencio. En ese silencio no quiere decir que no haya actividad. Lo que no hay es el acto discursivo de la mente, o hay menos de eso. Mientras más tú estás en el silencio y más estás en la pura experiencia, más puedes confiar en lo que emerge espontáneamente desde esa escucha y desde ese sentir. Y recuerden, hay una cualidad de indagar en el sentir que todos tenemos cuando yo digo, por ejemplo, ya va, ¿qué siento? ¿Es rabia o miedo? Es como rabia. Entonces ahí, eso es como un sentido interior que puede reconocer un patrón emocional y empezar a ver, sí, yo me he sentido mucho así cuando tengo rabia. Ok. Y el sentimiento, que es diferente de la emoción, quiere decir que realmente un sentimiento es la unión de una emoción con un pensamiento. Eso es lo que se llama sentimientos, que diferencian las emociones básicas como tristeza, rabia, miedo y alegría de el infinito matices de sentimientos, melancolía, porque ahí en todos ellos, en melancolía, envidia, empieza a ver la idea de una emoción más un pensamiento. Tú lo que quieres cuando meditar y si quieres ver qué hay allí, es reconocer esos matices, pero simplemente desde una mirada serena y tranquila que intuye, que observa, más que trata de poner una etiqueta. Y nuevamente es con la práctica que se va aprendiendo a distinguir entre los dos. ¿Sí? Como siempre, es como una capacidad en yoga que se llama viveka, discernir, separar una cosa de la otra. Y nuevamente, mientras más en silencio está la mente, más tú estás en esa mente intuitiva y menos en esa mente asociativa. Sí, muy importante no querer forzar nada. Hay que estar en desapego, hay que estar en vairagya, en que, epa, resuelva o no resuelva este peo, yo puedo ser feliz. Ese es el tema con la mayoría de los seres humanos, que estamos poniendo la felicidad cuando resolvamos nuestros problemas existenciales. Y no, siempre va a haber un problema existencial hasta en el momento que te mueras. Porque la vida siempre es un misterio. Bien, vamos a practicar, porque si no se va a ir todo el tiempo en esta charla que yo tenía miedo que ocurriera eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así ocurre a veces. Aquellos que estén en Instagram, si no quieren que se corte la meditación, métanse en Zoom ahorita, porque lo más seguro que Instagram se va a cortar en 11 minutos. Bien, vamos a tomar una buena postura para meditar, a practicar lo que hemos estado hablando. Tomando mi postura de loto en mi silla. Bueno, medio loto. Para ser verdaderos.
Asegúrate que tus isquiones estén bien apoyados, de manera que tu columna esté erguida. Yo me pongo un cojincito en la lumbar, la zona lumbar. Muy bien. Y vamos a cerrar los ojos. Meditar es ir a la experiencia, a eso que estás experimentando, sin querer cambiar nada, sin querer forzar nada, sino con curiosidad, entrar en presencia de ese fenómeno natural que eres tú. Como si te fueras a caminar en un bosque y te pones a atestiguar un árbol y empiezas a ver la corteza y las ramas y el olor a pino y la humedad, empiezas a, bueno, de la misma manera que puedes contemplar un árbol, puedes contemplar eso que tú eres, sin querer cambiarlo, sino viendo la belleza de eso que tú eres, la complejidad de eso que tú eres. Siempre empezamos con lo más tangible, cuerpo. ¿Cómo se está manifestando tu cuerpo en este momento? Cuando cierras los ojos, ¿cuál es la sensación más palpable que tienes de tu cuerpo en este instante? Por ejemplo, en mi caso son los isquiones, por ejemplo. En este instante los siento mucho. Cuando sientes tu respiración, ¿dónde la sientes? ¿Qué sientes en tu interior con respecto a la respiración? ¿Qué sensaciones emergen? A medida que vas sintiendo las sensaciones del cuerpo, a lo mejor te das cuenta que tienes una pierna tensa o una mano apretada, o quizás estás aguantando tensión en una ceja. Empiezas a darte cuenta de cosas que estás haciendo que no te habías dado cuenta que estabas haciendo. Yendo un poco más profundo en el cuerpo, vamos a indagar sobre las diferentes partes del cuerpo, cómo se sienten tus caderas y tus piernas. Cuando sientes esa zona de las caderas, ¿qué sientes? A veces puedes ajustar tu postura si eso te permite estar más cómodo, sobre todo al principio, cuando estás empezando a meditar. Está bien. Y durante la meditación no hay problema si ajustas tu postura para estar más cómodo. Cuando sientes tu abdomen, ¿qué sientes? Por ejemplo, yo siento la cena que acabo de comer. Siento esa llenura. ¿Qué sientes tú? Trata de identificar las sensaciones, no solo de más o menos sentir. Trata de identificar las sensaciones. Atrás, adelante, arriba, a un lado en el abdomen, que sientes algo. Hay sensaciones que son como huyudas, hay sensaciones que son vagas. Cuando sientes el pecho, ¿qué sientes allí? Nota cómo la sensación de pecho es muy distinta a la sensación de abdomen.
A menudo el pecho se siente más espacioso que el abdomen. El abdomen se siente como más acuoso. Cuando respiras en tu pecho, ¿se siente que se abre fácilmente o sientes alguna presión? Eso se llama aprender a discernir. Hay sensaciones que son como una presión, hay sensaciones que se sienten como una expansión. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿En qué parte del pecho? Y hay gente que dice, Tomás, no siento nada, como si eso fuera posible. Siempre hay algo que estás experimentando, así sea algo muy vago. Tu cuerpo está allí, tu cuerpo es algo muy experienciable, si se puede decir esa palabra, muy concreto. No tienes que buscar nada en particular, solo sentir lo que está allí. ¿Qué sientes cuando sientes tu garganta? ¿Se siente agradable o desagradable? Cuando sientes los músculos de tu cara, están relajados o quizás tienes tensión en tu entrecejo. ¿Cómo está la mandíbula, la lengua? ¿Cómo se sienten los ojos? Estamos observando aquello que es concreto y real. Ahora siente todo tu cuerpo. Esa sensación de cuerpo. Siente como tu cuerpo está cálido con respecto al aire que te rodea. O quizás el aire está más cálido que tu cuerpo y sientes calor. Cuando sientes el cuerpo y todas las sensaciones que hay en tu cuerpo, te sientes tranquilo, quieto, estable, en paz, o sientes alguna agitación. A menudo muchos de nosotros podemos sentir agitación en el pecho, como una ansiedad, como una inquietud. Otros pueden sentir algo en el abdomen, como una angustia. Otras veces en la garganta hay una tensión, que puede ser como tristeza, como un nudo en la garganta. Y ahí estamos hablando de sensaciones emocionales. Cuando sientes esas áreas, abdomen, garganta, pecho, ¿qué sientes? Ahí se puede sentir que energía se acumula en una de esas partes.
Ve a esa parte de tu cuerpo donde sientes mayor sensación, específicamente en el abdomen, la garganta o el pecho. Y trata de observar allí donde sientas mayor sensación, presión, energía. O simplemente tu conciencia se siente atraída a ir hacia esa zona. Sientes como algo vago o algo muy palpable. Por ejemplo, como un nudo en la garganta. Déjate estar con esa sensación. Con curiosidad. A veces cuando estás en presencia de esa sensación, a veces puedes distinguir un tono emocional. Y a veces ayuda tratar de describirte la sensación a ti mismo. Como siento algo atorado en el pecho, podría ser una descripción que te ayuda a conectar con la emoción. Hay gente que dice, esta sensación es como un puñal en la espalda. A veces te vienen esas imágenes simplemente para estar en presencia de la sensación. A veces hay sensaciones que se conectan, el pecho con la garganta o el abdomen. Otra cosa que ocurre con las sensaciones es que pueden cambiar, moverse, disolverse y desaparecer. Si eso te ocurre, busca cualquier otra sensación fuerte en la cual enfocarte. Déjate estar con la sensación. Estando con tu profundo sentir. Con cada exhalación también puedes practicar suavizarte. Ah, soltar. Soltar cualquier agenda, cualquier necesidad de controlar o de resolver. Simplemente déjate estar en la experiencia de ti mismo, experimentando ese fenómeno natural que eres tú. A veces te vas a ir en pensamiento, vuélvete a traer la sensación. Nota cómo se transforma a medida que la experimentas plenamente, cómo evoluciona.
como en la medida que aceptas plenamente lo que sientes, también va emergiendo una paz. Trata de ubicar la sensación. A menudo se mueve a lo largo del cuerpo. Y distinguir qué forma tiene la sensación en tu interior. ¿Qué cualidad tiene? A veces te puede venir la palabra pelota, gancho, solo estando con la sensación. Te puedes mantener conectado a la experiencia. Te das dar cuenta que la sensación en sí te lleva a meditación. Y a veces en ese proceso de estar en presencia, intuyes de qué se trata esa sensación. Simplemente te viene. Te das cuenta.
Y respira. Inhala y exhala. Trayéndote de vuelta al cuerpo en general. Y puedes mover un poquito la cabeza y el cuello. Ayudándote a conectar más con sensaciones más físicas. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. ¿Alguna pregunta sobre la práctica? Definitivamente en este grupo no tengo una pepita preguntona. Muy bien. Vamos a cerrar entonces. Traer las manos al corazón. Por cierto, esta clase que di hoy está muy conectada con el módulo 3 de meditación, que empezó hace 2 semanas. Si algún día quieren indagar en esto esto apenas es como un tocar ese tema de autoindagación, pero realmente requiere un compromiso largo de ir sintiendo cómo hacer esto. Si algún día les interesa, pues tomen el módulo 3, que ayuda como a expandir este tema tan interesante de conectar con aquello que es auténtico y verdadero en ti. Gracias por estar aquí, mis queridos. Juntar las manos al corazón. Namaste. Buenas noches.